Desde el primer día, supe que había algo raro. Pero me dije a mí mismo que era solo mi ansiedad hablando, que no debía sabotear lo que parecía la oportunidad perfecta. Me llamo Diego. Tengo 28 años, y después de casi un año sin trabajo, y varios rechazos dolorosos, encontré una vacante en una empresa pequeña pero elegante, de esas que parecen startups pero tienen una vibra, misteriosamente demasiado pulcra. Me entrevistó el dueño directamente, un tipo llamado Hugo, unos 50 y tantos, voz suave, muy amable, pero con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me ofreció el puesto al día siguiente con un sueldo bastante bueno para alguien como yo, que venía de entregar pedidos en moto. El puesto era de asistente administrativo. Casi todo el tiempo en oficina, revisando correos, organizando citas, preparando informes. Nada del otro mundo. El edificio era de 2 plantas, y aunque parecía moderno por fuera, por dentro había una sensación, no sé cómo decirlo, como si todo estuviera en pausa. No había ruido, ni siquiera de teclas. Los otros empleados eran muy reservados. Te saludaban con una sonrisa rápida y seguían a lo suyo. Nadie hablaba más de lo necesario. El escritorio que me asignaron tenía una computadora nueva y una libreta de notas, nada raro. Pero al segundo día, abrí el cajón inferior buscando un bolígrafo, y encontré una tarjeta de acceso con el nombre Andrés G. y una foto borrosa, como de alguien que no había querido que lo retrataran. No le di importancia. Pensé que era de alguien que renunció antes de que me contrataran. Pero lo que me hizo detenerme fue que la tarjeta seguía activa. La pasé por curiosidad por el lector de la puerta del archivo, una sala a la que no teníamos acceso los administrativos, y se abrió. Me asusté. Cerré de inmediato. No entré. Pero ya tenía una pregunta clavada en la cabeza. ¿Por qué sigue activa una tarjeta de alguien que ya no está? A los pocos días, empecé a notar otras cosas. Como que cada tanto, alguien del personal desaparecía por una semana sin previo aviso, y nadie lo mencionaba. Pregunté por una compañera que no veía desde hacía días, Mariana, y uno de los chicos me dijo, ¿está en revisión de proyecto? Así, con un tono plano, como si estuviera leyendo un guión. También estaba lo de las cámaras. Había cámaras dentro de las oficinas, apuntando a nuestros escritorios, y no eran cámaras típicas de seguridad. Eran pequeñas, muy discretas, pero visibles si uno prestaba atención. Una vez pregunté, medio en broma, ¿nos están grabando por si hacemos algo ilegal? Y Hugo soltó una risa seca, aquí no hacemos nada ilegal, Diego. Solo cuidamos la integridad de la información. Su tono no me gustó. Fue como una advertencia, aunque sonriera al decirlo. Lo peor fue cuando recibí el primer correo extraño. Un mensaje sin asunto, solo con un archivo adjunto. No tenía remitente. El archivo se llamaba, No confíes en Hugo MP4. Y sí, lo abrí. Lo vi en la oficina, con los audífonos. Era una grabación de una cámara de seguridad, con fecha de 2 meses atrás. Se veía a Hugo hablando con alguien fuera de cámara, pero luego esa persona entraba al encuadre, era el tipo de la tarjeta que encontré. Andrés. No pude escuchar bien el audio, pero en un momento Andrés se paraba de golpe, empezaba a discutir, señalando hacia la sala del archivo, y luego, lo último que se veía era a Hugo levantándose, diciendo algo que sí se entendía, nadie sale de aquí sin pagar el precio. El video se cortaba ahí. Mi sangre se heló. Literalmente. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada en el pecho. Cerré todo de inmediato y empecé a ver si podía rastrear quién me lo mandó. No había forma. No había metadatos, ni IP visible. Nada. Ese día volví a casa temblando. No dormí. Solo podía pensar, ¿qué diablos pasa en esa oficina? ¿Quién era Andrés? ¿Y por qué nadie habla de él? Pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, encontré mi escritorio perfectamente ordenado, como si nunca lo hubiera usado. Y la computadora, formateada. Vacía. Como si yo nunca hubiera estado ahí. Entré al edificio con el corazón latiéndome en la garganta. Mi escritorio no solo estaba ordenado. Estaba intacto. Sin mi taza de café, sin la libreta donde anotaba cosas, sin mi bolígrafo favorito que había dejado ahí desde el primer día. Ni una señal de que alguien lo hubiera usado. ¿Todo bien, Diego? Preguntó una compañera de recursos humanos al pasar. Laura, creo que se llamaba. Tragué saliva. Sí. Solo que, mi computadora está vacía. Todo lo que tenía desapareció. Ah, sí. Se hizo una limpieza de seguridad en el sistema. Nada grave.
Puedes empezar de nuevo, ¿sí? Y se fue caminando sin esperar respuesta. ¿Empezar de nuevo? Tenía documentos importantes ahí. Reportes. Correos. Incluso el video, aunque lo había eliminado del correo original por miedo, lo tenía guardado en una carpeta oculta. O lo tenía, porque ahora ya no estaba. Intenté actuar normal, pero mi ansiedad iba en aumento. Todo era demasiado perfecto. Todos demasiado amables, pero en una forma mecánica, como si estuvieran programados. Ni siquiera bromeaban entre ellos. Parecía un culto, pero en versión oficina ejecutiva. Decidí investigar a Andrés por mi cuenta. Esperé a la hora de la comida y fui al baño, pero no entré. Me escabullí por el pasillo que daba al archivo. Saqué la tarjeta que había guardado en mi mochila y la pasé por el lector. Acceso concedido. Entré, cerré la puerta detrás de mí y contuve el aliento. Era una sala pequeña, sin ventanas. Estantes con cajas cerradas, archivos etiquetados por fecha y códigos que no entendía. En la pared había una terminal antigua, una computadora sin conexión visible. Encendida. Sin contraseña. Como si esperara a alguien. Y ahí estaba otra carpeta, Informe AG. Con mi pulso temblando, abrí el archivo principal. Era un documento de texto escrito por Andrés. Si estás leyendo esto, es porque también empezaste a sospechar. No tienes mucho tiempo. Esta empresa no es real. Hugo no es quien dice ser. Él no dirige nada. Solo ejecuta órdenes. Los que realmente mandan nunca aparecen. Solo dan instrucciones. Graban todo. Manipulan todo. Y si decides irte, te borran. No pude seguir leyendo. Escuché pasos del otro lado de la puerta. Congelé el documento y me escondí detrás de una estantería, respirando lo más bajo posible. Alguien entró. No era Hugo. Era otro hombre, más joven. Alto, traje gris, sin expresión. Caminó directo a la computadora. Abrió algo, revisó unos archivos rápido, murmuró algo por un auricular que llevaba en la oreja, y se fue. Esperé como 3 minutos más, salí sigilosamente, y regresé a mi escritorio fingiendo que volvía del baño. Tenía el estómago revuelto. Me temblaban las manos. Esa noche, no fui a casa. Me quedé en un hotel barato. Apagué el celular. Me sentía observado todo el tiempo. El día siguiente fue peor. Recibí una llamada a las 6:30 de la mañana. Número desconocido. Contesté. Silencio. ¿Hola? Una voz mecánica, como de texto leído por IA, dijo. No vuelvas al archivo. Eso fue tu única advertencia. Y colgó. Me dieron náuseas. No fui a trabajar ese día. Ni al siguiente. Pero el tercer día, alguien vino a buscarme. A mi casa. Mi mamá fue quien me lo contó, nerviosa. Un hombre bien vestido, dijo que era de tu trabajo, que dejaste unos documentos urgentes y que necesitaban que volvieras. No dio nombre, pero parecía saber muchas cosas tuyas, hasta el colegio donde fuiste. Yo no le había contado nada de eso a nadie en la empresa. Nada personal. ¿Cómo sabían? Esa noche abrí una cuenta nueva de correo, desde una computadora prestada, y empecé a escribir todo lo que recordaba del archivo de Andrés. Me propuse una cosa, encontrarlo. Saber si estaba vivo. Saber qué le hicieron. Lo busqué en redes, en bases de datos, hasta en foros. Pero no aparecía nada. Como si Andrés G. nunca hubiera existido. Hasta que, una semana después, recibí otro correo. Solo decía. Tú también vas a desaparecer si no te callas. Pero esta vez, no estaba solo. Porque alguien más me respondió antes. Una cuenta con solo una letra como nombre, E. Y lo que me dijo me cambió todo el panorama. Yo trabajé ahí también. Y salí. Pero no sin consecuencias. Si quieres respuestas, nos vemos en persona. Te diré dónde. Estaba por comenzar un juego muy peligroso. Pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo como esa noche. Me sentía como en una película de espías, pero sin habilidades, sin recursos, solo con paranoia y un montón de dudas. La cuenta E me escribió de nuevo al día siguiente. Solo decía. Mañana. 8 de la noche Café El Molino. Lleva todo lo que sepas. No vayas con el celular encendido. Tenía miedo, sí. Pero también una necesidad desesperada de entender qué estaba pasando. ¿Quiénes eran realmente esas personas? ¿Qué le pasó a Andrés? ¿Por qué parecía que me estaban preparando para el mismo final? Fui al café como me dijeron, sin el celular,
Solo con una libreta donde anoté todos los detalles que recordaba, nombres, frases, movimientos, fechas. Me senté en una mesa del fondo. El lugar era viejo, casi vacío, con luces tenues y música de fondo. Parecía el lugar perfecto para una cita secreta. A las 8:07 entró alguien. Mujer, unos 30 y pocos. Ropa sencilla, pero con la mirada de alguien que ya ha vivido demasiadas cosas. Se sentó frente a mí sin decir nada al principio. ¿Eres tú?, pregunté, nervioso. Asintió. Llámame Elena. Eso es lo único real que te puedo decir por ahora. Nos quedamos en silencio unos segundos. Me sentí ridículo, como si estuviera participando en una especie de teatro conspiranoico. Pero entonces me miró fijo y dijo: «Tú encontraste el archivo, ¿verdad? El de Andrés». Sentí que me desinflaba. Sí. Pero, no entiendo nada. ¿Qué es esa empresa? ¿Quiénes son ellos? Elena respiró hondo. Yo también trabajé ahí. Hace 2 años. Fui la encargada de seguridad de datos. Vi cosas. Cosas que no tenía que ver. Y cuando quise irme, ya era demasiado tarde. Me mostró una pequeña cicatriz detrás de la oreja. Me hicieron esto. Un implante de monitoreo, dijeron. Para que no filtrara información. Pero lo desactivé. Me costó mucho. Y desde entonces, vivo como una sombra. No sabía si creerle. Sonaba demasiado loco. Pero lo que dijo después me heló la sangre. Andrés tampoco está muerto. Pero tampoco está libre. Lo tienen en la sala de protocolos. Es donde los llevan cuando no pueden borrar sus archivos, solo sus recuerdos. ¿Qué? Hay una especie de programa. Les llaman reseteos. Lo hacen pasar como evaluaciones médicas. En realidad, les lavan el cerebro. Literalmente. Algunos vuelven al trabajo como si nada. Otros, desaparecen. Y nadie pregunta. Me cubrí la boca. ¿Y yo? ¿Por qué a mí me dejaron ver eso? ¿Por qué no me borraron aún? Porque te están evaluando. Eres su experimento. Están viendo hasta dónde llegas. Andrés también fue así. Lo dejaron encontrar cosas. Lo pusieron a prueba. Pero él se adelantó y trató de exponerlos. Ahora está, como en pausa. Quería salir corriendo. Vomitar. Desaparecer. Pero no podía. ¿Y tú por qué me ayudas? Elena bajó la voz. Porque quiero terminar con esto. Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque tú, aunque no lo creas, tienes algo que ellos no han podido romper todavía, curiosidad. La mayoría se rinde antes. Tú seguiste. Eso los incomoda. ¿Qué hago entonces? Tienes que volver. Fingir que no sabes nada. Actuar normal. Pero esta vez, copia todo. Todo lo que veas, todo lo que encuentres. Necesitamos pruebas para exponerlos. Tengo contactos. Gente que ya sospecha. Pero sin pruebas, solo parecemos locos con teorías. ¿Y si me atrapan? Entonces terminarás como Andrés. O peor. Me dejó una USB y una dirección de contacto cifrada. No me busques. Yo me contactaré contigo. Y Diego, no confíes en nadie. Ni siquiera en los que parecen tus amigos. Esa noche regresé al hotel, me senté en la cama y lloré. No sé cuánto tiempo. No era solo miedo. Era una sensación de haber caído en un pozo del que no podía salir. De ser una pieza más en un juego del que no conocía las reglas. Pero lo peor fue volver. Volver a esa oficina. La sonrisa de Hugo cuando me vio de nuevo. Era diferente. Más amplia. Como la de alguien que ya sabía algo que tú no. Como la de un cazador que ya te tiene en la mira. Diego, dijo. Qué bueno que volviste. Justo esta semana comienza una nueva fase. Hay muchos cambios por delante. Espero que estés listo. Y yo solo asentí, mientras sentía como me ardían las palmas de las manos del sudor. Estaba en el centro de algo mucho más grande. Mucho más oscuro. Y cada paso que daba, me acercaba más al borde. Volver fue una pesadilla con traje de rutina. El lugar seguía igual, demasiado limpio, demasiado callado, demasiado, perfecto. Pero ahora yo veía todo distinto. Cada saludo sonaba falso. Cada gesto amable, una trampa. Y sobre todo, la mirada de Hugo, como si supiera exactamente qué estaba pensando. Volví a mi escritorio. La computadora, otra vez formateada. Pero esta vez no me importó. Tenía la USB que Elena me había dado, y una idea clara, reunir pruebas. Lo que no sabía era que el juego ya había empezado. Y yo no estaba jugando, estaba siendo jugado. Los primeros días fingí.
sonrisas, tareas, correos. Incluso participé en una reunión que parecía escrita por un algoritmo. Todos decían frases vacías como alineación estratégica y proyección sinérgica, pero nadie decía nada en realidad. Solo Hugo hablaba con propósito. Pero nunca cosas concretas. Era como si evitara mencionar nombres, ubicaciones, cualquier cosa que pudiera usarse luego. Un detalle que empecé a notar, y me puso los pelos de punta, fue que algunos empleados nuevos eran iguales. No idénticos, pero casi. Mismos gestos. Mismo tono. Como si los hubieran entrenado con el mismo molde. Uno de ellos, un chico llamado Iván, me hablaba como si me conociera desde antes, pero juraba que era su primer día. Y cuando le pregunté dónde había trabajado antes, dudó. Tartamudeó. Y dijo, en logística de datos. Como si no supiera qué significaba. Ese fue el primer archivo que guardé. Lo grabé discretamente con un programa que cargué en la computadora desde la USB. Lo que capté no era explosivo, pero era un inicio. Empecé a juntar más, capturas de correos con frases raras, documentos sin autor que hablaban de ajustes conductuales y reinicio de parámetros mentales. Todo muy encubierto, pero con un patrón. Una noche me quedé más tarde. Fingí que tenía trabajo acumulado. Esperé a que todos se fueran, incluso los de limpieza. Solo quedaban Hugo y un par de supervisores que nunca parecían irse. Cuando vi que la luz de la oficina de Hugo se apagó, fui directo al archivo. Tarjeta de Andrés en mano. Esta vez fui preparado. Copié todo lo que pude de esa computadora extraña. Documentos internos, logs de entradas y salidas, audios. Uno de los archivos tenía grabaciones de voz. Algunas eran solo sonidos de oficina. Pero una era diferente. Paciente AG reacciona al primer estímulo con resistencia. Nivel de conciencia, elevado. Se requiere protocolo 6. Reinicio parcial no fue efectivo. Se sugiere confinamiento supervisado. La voz era robótica. Y mencionaba a Andrés. Paciente. No empleado. Sentí náuseas otra vez. Pero justo cuando iba a cerrar todo, escuché un sonido detrás de mí. No pasos. No una voz. Un pitido. Un tono agudo, metálico, como una alarma silenciosa. Me congelé. Me giré de golpe. Hugo estaba ahí. Sonriendo. Sin decir nada. Con la puerta cerrada tras él. ¿Buscando algo, Diego? Traté de pensar rápido. Solo, había dejado unos informes aquí el otro día. Pensé que podía haberlos guardado sin darme cuenta. Él caminó hacia mí, tranquilo. Como si paseara. Eres curioso. Eso puede ser útil. Pero también puede ser muy peligroso. No supe qué responder. Él se detuvo frente a la computadora y vio lo que había en pantalla, una carpeta abierta con el nombre Protocolo AG. Mi mano sudaba tanto que apenas podía ocultar la USB en el bolsillo. ¿Sabes qué es eso, Diego? Negué con la cabeza. No, en realidad no estaba seguro de si era mío o... Es una historia incompleta. Y los que quieren saberla toda, a veces no terminan bien. Me quedé callado. Él se agachó un poco, me miró a los ojos, y me dijo algo que hasta el día de hoy me persigue. Todos creemos que somos los protagonistas. Pero en esta empresa, tú solo eres el experimento número 34. Y créeme, los anteriores tampoco lo entendieron a tiempo. Salió de la sala, dejándome ahí, congelado. No me detuvo. No me pidió que entregara la USB. Nada. Y eso fue lo más perturbador. Que me dejara ir. Como si supiera que ya era tarde. O que ya había ganado. Salí esa noche sin mirar atrás. Me fui caminando 10 cuadras hasta poder tomar un taxi. No usé mi celular. Me fui a otro hotel. Y pasé la noche con la USB en la mano, pensando, ¿qué quieren de mí? ¿Por qué me están permitiendo llegar tan lejos? Al día siguiente, no fui al trabajo. Ni al otro. Elena no daba señales. Empecé a sospechar que quizá, ya la habían encontrado también. Y entonces, el golpe final. Llegó una carta. Sin remitente. En el sobre, solo decía mi nombre a mano, con tinta negra. Adentro había una foto. Yo, en la oficina. Frente a mi escritorio. Trabajando. Pero lo que me hizo gritar fue el fondo de la imagen. Reflejado en el vidrio detrás de mí. Estaba Andrés. Mirándome. Y él estaba sonriendo. No sé cómo explicar lo que sentí al ver esa foto. Era yo, en mi escritorio. Con la misma camisa que usé el miércoles anterior. Mismo ángulo. Misma expresión de cansancio.
Todo idéntico, excepto por él. Reflejado detrás de mí, parado como una sombra viva, Andrés. Tenía la misma cara que en la foto de su archivo interno. Solo que esta vez estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa normal. Era vacía. Como de alguien que sonríe porque se lo ordenaron. Como una marioneta programada para parecer humana. Guardé la foto de inmediato, rompí el sobre en 1000 pedazos y los tiré por el inodoro. Esa noche no dormí. Me puse a revisar todas las grabaciones que había conseguido del archivo, como buscando una pista, una clave para entender qué rayos estaba pasando. Uno de los archivos era un video en formato extraño. Lo abrí con un reproductor viejo que tenía en una USB portátil. Y ahí lo vi. Una sala blanca. Sin muebles. Solo una silla metálica en el centro. Y Andrés, sentado. Sin moverse. Con cables en la cabeza. Mirando al frente con los ojos bien abiertos. Sin parpadear. En el video se escucha una voz metálica. Fase 3. Comando de sustitución emocional. Iniciar secuencia. Y entonces, Andrés empieza a reír. Primero bajito. Luego más fuerte. Como un ataque histérico que no puede controlar. Hasta que se detiene en seco. Se queda en silencio, y dice. Estoy listo para volver. Cerré el video. Me eché hacia atrás. Sentía como si hubiera tragado fuego. Me costaba respirar. Estaba claro, Andrés no solo estaba vivo. Lo habían reiniciado. Y ahora me estaban haciendo lo mismo a mí. Solo que, más lento. Más cuidadoso. Como si quisieran estudiar cuánto podía resistir antes de quebrarme. Un experimento. Tal como había dicho Hugo. Pasaron 2 días sin ir a la oficina. Intenté contactar de nuevo a Elena desde un cibercafé. Ninguna respuesta. Intenté desde una cuenta cifrada reenviar el material que había recolectado a varias páginas de filtraciones, incluso un par de periodistas. Nada. Como si el archivo no pudiera salir de mi entorno. Algunos correos fallaban. Otros decían entregado, pero nadie respondía. Y entonces, una noche, sonó mi celular. Número oculto. Contesté sin pensar. ¿Diego? Era la voz de mi madre. Pero sonaba nerviosa. Rara. ¿Mamá? ¿Todo bien? Sí, sí, solo que, vinieron unos señores. Dijeron que eran del Seguro Social. Que necesitaban verificar unos datos tuyos. Me paralicé. ¿Qué datos? Tu historial médico. Tus vacunas. Cosas así. Yo no les di nada, pero se fueron diciéndome que iban a volver con la autorización del sistema. Y colgó. Sentí como si me hubieran arrancado el aire. No solo me estaban siguiendo. Ahora iban tras mi familia. Y eso cambió todo. Esa noche decidí volver. Pero ya no como empleado. Como infiltrado. Fui como siempre, con mi maletín, mi camisa azul de siempre, sonrisa fingida. Todos me saludaron igual que siempre. Pero algo había cambiado. Ya no me miraban como un compañero. Me miraban como una pieza suelta. Hugo apareció a los pocos minutos. Qué bueno que volviste, Diego. Justo hoy tenemos tu evaluación periódica. No te preocupes, solo es rutina. Algo rápido. No dije nada. Lo seguí. Me llevó por un pasillo que no conocía. Más largo. Iluminación blanca. Puertas numeradas. Todo olía a alcohol médico. A limpieza forzada. Pasamos por una sala con un ventanal opaco. Y ahí, sin que me viera, alcancé a ver a Iván, el compañero nuevo que no recordaba su trabajo anterior, conectado a unos cables. Igual que Andrés en el video. Mi piel se llenó de escalofríos. Llegamos a una sala pequeña, con una camilla. Y una mujer de bata blanca me sonrió, sin alma. Solo tomaremos unas muestras y haremos una pequeña lectura cerebral, Diego. Siéntate, por favor. Me senté. Mis manos sudaban tanto que se me resbalaba el pantalón. ¿Esto es obligatorio? Pregunté, intentando sonar tranquilo. Claro que no, dijo Hugo desde la puerta. Pero si no colaboras, asumiremos que estás en fase de resistencia. Y eso activa otros protocolos. Miré la puerta. Estaba cerrada. No tenía picaporte por dentro. Tenía que pensar rápido. Está bien, dije. ¿Solo, puedo ir al baño primero? Me miraron. Claro, dijo la mujer. A la izquierda. Caminé hacia el baño, pero justo cuando cerré la puerta, no fui al baño. Salté por una pequeña ventana que había al fondo. Me corté el brazo con el marco. Sangré. Pero no me importó. Corrí como si me persiguiera la muerte.
Y en parte, era cierto. Crucé calles sin mirar. Tomé un taxi al azar. Pedí que me llevara a la estación de autobuses. Tiré el celular en una alcantarilla. Esa noche salí de la ciudad. Sin maleta. Sin rumbo fijo. Pero con una idea muy clara. Si ellos me querían desaparecer, yo iba a desaparecer por mi cuenta primero. Lo que no sabía, era que ya era demasiado tarde. Cuando el autobús por fin arrancó, no sentí alivio. Sentí vacío. La clase de vacío que se siente cuando entiendes que tu vida, tal como la conocías, ya no existe. Dejé atrás mi departamento, mi celular, mi identidad, todo. Y aún así, no podía dejar atrás esa sensación de estar vigilado. Como si la empresa ya hubiera dejado de ser un lugar, y se hubiera convertido en una sombra que me seguía donde fuera. Pasé las siguientes semanas escondido. Dormí en hostales baratos, casas de conocidos a los que no veía hace años, incluso en una estación de tren una noche. Vivía con la USB pegada al cuerpo, como si fuera lo único que me conectaba con la verdad. Intenté enviarla a más personas, pero algo raro pasaba siempre. Los archivos se corrompían, los correos nunca se entregaban, o directamente no se podía leer la información. Como si la USB estuviera protegida, pero no por mí. Y entonces, Elena volvió a aparecer. Fue una mañana gris. Yo estaba en una cafetería de carretera, comiendo un pan duro con café rancio, cuando escuché una voz al otro lado del mostrador. «No te ves bien, Diego». Casi tiro la taza. Me giré. Era ella. Más delgada. Ojeras profundas. Pero viva. De pie. ¿Dónde estabas? Le solté, sin filtro. Escondiéndome. Y viendo si tú eras tan necio como para seguir solo. Me alegra que lo seas. Nos sentamos en la esquina del local. Me miró fijo. ¿Tienes la USB? Asentí y se la mostré, sin soltarla. No puedo compartirla, dije. La información se bloquea. Algo la protege o la corrompe. Elena asintió con una expresión amarga. Porque no se puede filtrar desde fuera. El archivo tiene un cifrado de geolocalización. Solo se puede abrir dentro del sistema de la empresa. Lo hicieron para que nadie pudiera sacarlo. Entonces, ¿todo esto fue para nada? No. Fue para preparar lo que viene. Hay una forma. Un último acceso. Pero necesitas volver. Me reí. Literal. En su cara. ¿Estás loca? Me están buscando. Intentaron, no sé, reprogramarme. Matarme. O las dos cosas. ¿Volver? ¿Estás escuchando lo que dices? Sí, me interrumpió. Y sé que es una locura. Pero si tú no entras, nadie más podrá hacerlo. Porque tú tienes algo que ellos no esperaban, ya no les tienes miedo. Y eso los descontrola. Me quedé mirándola. Respirando hondo. Sintiendo el peso de lo que me pedía. ¿Y si no vuelvo? Seguirán con los demás. Con más Diagos. Con más Andrés. Con tu mamá. Con cualquiera. Silencio. Al final, accedí. No por heroísmo. Ni por valentía. Accedí porque si no lo hacía, nunca volvería a dormir tranquilo. Y porque en el fondo, también quería respuestas. El plan era simple, usar una vieja tarjeta de acceso de Elena para ingresar al edificio una madrugada, antes del horario laboral. Teníamos apenas media hora. Ella había rastreado una conexión directa al servidor madre desde una sala secundaria que usaban solo para respaldos. Nadie la vigilaba porque creían que estaba desconectada. Spoiler, no lo estaba. Llegamos al edificio a las 3:42 de la mañana. Pasamos por una entrada trasera. No había guardias. Solo sensores. Y la tarjeta funcionó. Una vez dentro, todo era igual y completamente distinto. No había luces encendidas, pero las pantallas parpadeaban solas. Los ascensores bajaban y subían vacíos. Sonidos mecánicos sin origen. Por aquí, dijo Elena. Caminamos por un pasillo que jamás había visto, aunque técnicamente trabajé ahí por meses. Las paredes eran de un gris sucio, no el blanco impoluto del resto de la empresa. Las puertas, metálicas. Una de ellas tenía una etiqueta que decía Área 0. Ahí era. Elena conectó la USB al puerto principal. Una luz roja parpadeó. Solo tenemos una oportunidad. En cuanto detecten actividad, podrían cortar la conexión. Mientras ella navegaba, yo observaba las carpetas que aparecían. Reseteos completados, conductas no adaptativas, transferencias de conciencia, beta, fallo en sujetos, Diego M. ¿Qué es eso? Le señalé. Elena hizo clic.
Mi nombre completo. Fecha de ingreso. Fecha tentativa de reajuste. Archivos de video. Audios. Incluso una conversación privada que tuve con mi mamá por llamada, que jamás grabé. Estaban siempre escuchando, murmuré. Y entonces apareció un documento, evaluación final, Diego M. Lo abrimos. Solo tenía una frase. Sujeto muestra resistencia sostenida. Sugerencia, protocolo de integración directa. El experimento no debe escapar. El experimento debe convertirse en observador. Nos miramos. No entendíamos. ¿Observador? Pregunté. Pero antes de que pudiera preguntar más, la pantalla se apagó. Y detrás de nosotros, una puerta se abrió sola. Una figura estaba de pie. No era Hugo. Era Andrés. Vestido como siempre. Con la misma sonrisa forzada. Hola, Diego. Elena retrocedió. Yo me quedé helado. Andrés, ¿te obligaron a hacer esto? Él ladeó la cabeza, como confundido. No me obligaron. Me ascendieron. Y entonces, de los altavoces, una voz desconocida, fría, modulada, habló. Gracias por colaborar, Diego. Ahora eres parte del proyecto. Fase final, iniciada. Y la puerta detrás de mí se cerró. Automáticamente. Y no volvió a abrirse. No recuerdo bien cuánto tiempo estuve ahí. La última imagen que tengo clara es la de Andrés, parado frente a mí, sonriendo como si le hubieran escrito esa expresión en la cara. Después de eso, todo se vuelve confuso. Fragmentado. Como sueños mal pegados con pedazos de realidad. Me hicieron preguntas. Muchas. Sobre lo que sentía, sobre lo que pensaba, sobre si creía que ellos me estaban siguiendo. ¿Sientes miedo, Diego? Me decía una voz femenina, detrás de un vidrio opaco. El miedo es parte del proceso. ¿Qué proceso? Alcancé a responder una vez, con la boca seca y la garganta ardiendo. La integración. Tú no eres sujeto de prueba. Eres el siguiente paso. No sé cuánto tiempo pasó. Días. Semanas. Tal vez más. Perdí noción del tiempo. Me inyectaban cosas. Me conectaban a cables. Soñaba con cosas que nunca viví, con personas que no conocía. Y a veces, soñaba con mí mismo, trabajando feliz, sonriendo en una oficina que ardía sin que nadie lo notara. Y entonces, un día, todo se detuvo. Me desperté, en mi departamento. Tal como lo dejé. Limpio. Ordenado. Como si nunca me hubiera ido. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Sonó mi celular. Era una notificación del calendario. Primera reunión con el equipo. Bienvenido de vuelta, Diego. Y debajo, el logo de la empresa. Pensé que era un sueño. Me pellizqué. Me grité. Me pegué contra la pared. Pero no. Todo era real. O eso parecía. Intenté encender la computadora para buscar pistas, pero ya no tenía archivos. Ni fotos. Ni historial. Mi cuenta de correo estaba vacía. Sin rastros. Como si los últimos meses nunca hubieran existido. Salí corriendo al edificio. Necesitaba comprobar algo. Cualquier cosa. Cuando llegué, la recepcionista me saludó con una sonrisa mecánica. Buenos días, Diego. Nos alegra tenerte de regreso. Entré como si nada. Mis accesos seguían funcionando. Pasé por las oficinas. Todo igual. Todo limpio. Todo sonriendo como si fueran parte de un anuncio de televisión. Y entonces lo vi. Iván. En su escritorio. Como siempre. Solo que ahora, me miraba raro. Como confundido. ¿Diego? Me dijo. Pensé que te habías ido. ¿Cómo que me había ido? Eso dijo Hugo. Que habías renunciado por inestabilidad emocional. Que necesitabas tiempo para ti. Tragué saliva. ¿Y Elena? ¿La has visto? Él frunció el ceño. ¿Quién? Elena. Recursos humanos. Pelo rizado, gafas, siempre con una carpeta. Aquí no trabaja nadie con ese nombre. Me fui. Directo al baño. Cerré la puerta. Me miré al espejo. Y ahí lo entendí. Ese no era mi reflejo. O no el que recordaba. Era, más perfecto. Mis dientes estaban más blancos. Mis ojos no tenían ojeras. No tenía la cicatriz del brazo que me hice escapando por la ventana. No tenía ni una marca. Ni un rastro. Estaba viendo una versión de mí. Una copia. Un molde. Me temblaban las manos. Revisé mis bolsillos. Había un carnet nuevo, con una foto mía y un código QR.
Al reverso, un mensaje en letra pequeña. Empleado nivel 5. Observador autorizado. Observador. Tal como decía el archivo. Tal como decían los protocolos. Y ahí supe la verdad, no me escapé. Me absorbieron. Me reemplazaron. Me reescribieron. No sé cuánto de mí sigue siendo yo. A veces me despierto en medio de la noche, sin saber quién soy. O escucho frases en mi cabeza como si alguien las susurrara. O empiezo a reírme, sin razón. Tal como Andrés en el video. A veces me siento bien. Productivo. Feliz. Exitoso. Y eso es lo que más me asusta. Porque sé que no debería sentirme así. Lo más retorcido de todo, es que cuando camino por los pasillos ahora, soy yo quien observa a los nuevos. Y esta semana llegó una chica nueva. Se llama Camila. Parece simpática. Todavía sonríe con naturalidad. Todavía se ve humana. Hoy la vi leyendo papeles en la sala de descanso, y al irme le dije: tranquila. Te vas a acostumbrar. Y mientras lo decía, sentí que algo dentro de mí se activaba. Una parte que no me pertenece. Una parte que me observa desde adentro. ¿Ustedes qué creen? ¿Realmente me integraron, o ya no soy yo desde hace mucho tiempo?